La palabra que vamos a mirar, y pues quiero que la miremos también entre todos, es acerca de la sabiduría. La sabiduría es algo que tal vez nosotros la vemos y abarca muchísimas ramas, muchísimas cosas dentro de la palabra. Pero lo que de pronto el Señor ponía en mi corazón en estos días, la palabra que se me vino a la mente era, Señor, haznos entender sabiduría en lo íntimo, nos haces entender sabiduría. Eso está en el Salmo 51. Entonces vamos a ir primero allá, al Salmo 51, y después vamos a ir mirando, traje por acá, si pueden ver, un diccionario normalito, diccionario bíblico, la Biblia de estudio. Entonces vamos a mirar el Salmo 51 primero. Como le decía, no sé quién era que le estaba diciendo tal vez esta mañana, que me gusta mirar la Biblia en el celular porque la letra es más grande. Sí, en esta Biblia es un poco pequeña la letra, entonces la miro en el celular por eso. Bueno, vamos entonces a mirar. Yo la puedo ampliar acá y se ilumina más, entonces me queda más grande. Salmo 51. ¿1? Sí, 51. Hacia acá. Vamos a mirarlo desde el versículo 1. Nos habla del arrepentimiento, ¿verdad? Pero vamos a mirar qué habla acerca de la sabiduría en este salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Sí? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, ¿cierto? Pero bueno, terminemos. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado nos abate, ¿cierto? Dice también acá, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Acá pues bueno, podemos ver todo el salmo y toda la vida también de una persona que viene con arrepentimiento delante del Señor, y cómo posteriormente en los versículos finales vemos cómo viene una restauración, una sanidad de su alma, ¿cierto? Y cómo también esa persona que se ha arrepentido viene y trae o dice que va a publicar alabanza, que va a llevar la palabra de Él, que les va a enseñar a los transgresores el camino del Señor, que va a vivir como una vida de agradecimiento al Señor por haberlo librado del pecado, por haberle escuchado en el momento de la angustia, de la aflicción. Entonces a mí el versículo que venía a mi mente es este que dice acerca de la sabiduría. El 6 dice aquí:
he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Allí cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor en intimidad, orando con Él, buscándolo a Él, nosotros no le podemos esconder a Él nada, ¿verdad? Él sabe todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que estamos pensando, y a veces qué pena esos pensamientos que tenemos, ¿sí? A veces qué pena con el Señor, esos pensamientos tan feos. Pero entonces el Señor dice acá, o bueno, el salmista más bien dice, David en este caso, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, ¿sí? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces vamos a empezar a mirar qué es eso de la sabiduría. Vamos a tratar de mirar pues algunas cosas porque abarca bastantes cosas. Yo cuando empecé a estudiarlo, empecé a ver una cantidad de cosas y yo decía, esto está como para una serie de sermones, ¿cierto? Porque les voy a dar ejemplos de lo que habla aquí acerca de la sabiduría. Habla, por ejemplo, de la persona sabia o sabio y dice acá, dice acá acerca de, por ejemplo, el consejo sabio o la elección sabia. Habla también de hombres sabios, mujeres sabias, ¿cierto? Palabras sabias, pensamientos sabios. Y en cuanto a la sabiduría, o sea, eso es como la persona sabia y como las cosas que podríamos estudiar acerca de la sabiduría en ese sentido. Pero entonces dice aquí también acerca de la sabiduría, habla acerca de la búsqueda de la sabiduría, ¿sí? Del clamor de la sabiduría de Cristo, de la sabiduría de Dios, de los ejemplos de sabiduría, de la sabiduría mundana, ¿sí? Porque también hay una sabiduría que es la del mundo, de la oración por sabiduría, de la sabiduría prometida, de la sabiduría rechazada, de la sabiduría verdadera. Y bueno, ahí les nombro algunos de esos temas que se podrían estar viendo acerca de la sabiduría. Entonces, pues entre todas estas cosas hemos estado mirando en los viernes y hemos estado hablando acerca de Jesús, ¿verdad? De Jesús en la Biblia. Después el Señor llevó a que se estudiara acerca del amor, que eso fue lo último que terminamos de ver hace 8 días. Entonces, creo que para seguir en el mismo ritmo, vamos a mirar la sabiduría de Cristo. ¿Listo? Pero entonces vamos a mirar los significados. Y pues bueno, todo lo que el Señor quiera también poder darnos a través del pastor o bueno, de ustedes, para que lo estemos mirando. Entonces vamos a mirar primero la sabiduría en un diccionario normalito, este diccionario enciclopédico, y entonces voy a leer lo que dice acá acerca de la sabiduría. Vamos a mirar y bueno, no sé si de pronto ustedes tengan también la posibilidad de mirar o tienen claro de pronto algún concepto de sabiduría para que lo miremos. ¿Qué es el significado de sabiduría? Si quieren mírenlo ahí. Yo voy a leer el que tengo acá y vamos mirando si es lo mismo que ustedes tienen ahí o aporta alguna cosa diferente, ¿vale? Entonces dice acá, sabiduría es conjunto de los conocimientos adquiridos. Ese es el primero. El segundo dice prudencia en la vida o en los negocios. Está chévere toda esa parte, ¿no? Dice tercero, conocimiento profundo en letras, ciencias o artes. El cuarto significado dice noticia, conocimiento, también dice cordura, juicio, ciencia, sapiencia. Entonces esas son algunas cosas que nos habla acerca de sabiduría, de lo que significa la sabiduría. ¿Tienen ustedes ahí algo más de pronto que quieran? Lo mismo, ¿qué dice? Ese conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Aquí dice facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acción. Eso, sí. Pues voz fuerte para que pueda escucharse. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia y la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento y a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo.
Ajá, bueno, tener como discernimiento, saber aplicar esos conocimientos que se tienen, ¿no? Una cosa pronto es la inteligencia, el tener cosas en la cabeza, pero otra cosa es saber cómo aplicar esto. Y nosotros podríamos decir que la sabiduría como algo normal o a nivel del mundo, ¿cierto? Sí, aquí dice la sabiduría práctica, pastor. Dime. Sabiduría práctica es la del mundo. Dice, es la voluntad para hacer lo correcto y la habilidad moral de discernir qué es lo correcto. Ajá. Vamos a mirar entonces ahora en el diccionario bíblico qué nos dice, ¿cierto? A ver qué nos habla acerca de lo que es la sabiduría. Acá, para la parte del Antiguo Testamento, te aparecen varios, aparecen varios como adjetivo. Dice acá que sabio, hábil, práctico. Esta palabra más el nombre Hakmu, esto o sea, la palabra en el hebreo sería Hakum, Hakum con J-A-K-U-M. Dice sabio, hábil, práctico. Esta palabra más el nombre Hakma y el verbo ser sabio, Hakum, indica un elemento importante desde el punto de vista religioso del Antiguo Testamento. La experiencia religiosa no era rutinaria ni ritualista, dice acá, ni siquiera de fe. Se percibía como el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. ¿Sí? No era una cosa ritual, dice acá, no era ritualista, no era tampoco religioso, sino que era algo práctico, ¿sí? Entonces, eso es como los primeros significados que aparecen acá. Y bueno, me gustaría mirar tal vez si aparece el que estamos mirando, precisamente el de Salmos 51. No aparece en Salmos 51. Pero bueno, miremos entonces más adelante qué sigue diciendo. Dice acá, dice que se percibía como el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas, ¿sí? Dice acá también que en esta definición los términos dominio y arte significaban que la sabiduría es un proceso de satisfacción y no un logro en sí. La experiencia secular comprueba la importancia de estas observaciones. Dice esa palabra, la que estábamos leyendo ahorita, Hakum, se encuentra 132 veces en el Antiguo Testamento, se menciona bastante en el Antiguo Testamento. Y aparece con mayor frecuencia en el libro de Job. Pensaría uno que en donde más bueno, yo hubiera pensado también en Proverbios, ¿no? Sí, porque... En Proverbios es el libro por excelencia de la sabiduría, ¿verdad? Pero entonces dice que, lo organiza de tal manera que dice que aparece con más frecuencia en Job, después lo dice en Proverbios y después en Eclesiastés. De ahí que a estos libros se les conozcan como literatura sapiencial. ¿Sí? Muy interesante para lo que dice acá. El primer caso de Hakum está en Génesis 41:8. Sucedió que por la mañana su espíritu estaba perturbado, por lo que mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. El faraón les contó sus sueños, pero no había quien se los interpretase al faraón. En su uso secular era un artífice hábil. Entonces este pasaje aparece cuando José está, ¿cierto?, en la cárcel y el faraón tiene ese sueño y dice: ¿quién me lo va a poder interpretar? ¿Cuál es el sabio? ¿Quién es la persona que tiene esa sabiduría para poder interpretar ese sueño? ¿Listo? Entonces, bueno, ahí aparecen algunas definiciones que nos hablan acerca de lo que es la sabiduría. Pero vamos entonces a mirar ya la palabra, ¿listo? Vamos a mirar la sabiduría de Cristo. Vamos entonces a mirar algunos versículos que nos hablan acerca de
de la sabiduría del Señor, y de que esa sabiduría del Señor sea la que nosotros tengamos, ¿cierto? Dice la palabra en varias partes acerca de cómo es la sabiduría del mundo y cómo debe ser la sabiduría que nosotros tenemos con Dios. Y también cuando nosotros hablamos de sabiduría, vemos el ejemplo de Salomón, ¿no? De cómo fue Salomón el que le pide sabiduría para poder guiar al pueblo. Y decía: yo soy joven, yo no sé cómo voy a entrar, cómo voy a salir, dame sabiduría. Al Señor le agradó esa petición que le hizo. Y llama la atención también cómo en el Nuevo Testamento el Señor Jesús habla acerca de eso. Y Él les dice a las personas con las que Él estaba en ese momento, los discípulos y los fariseos, les estaba diciendo que ellos estaban pidiendo señales, pero que ahí delante de ellos había una persona que era más sabia aún que Salomón, a quien le habían, hasta la reina de Saba había ido para que fuera y mirara toda la sabiduría que Dios le había dado y todas las riquezas y todo lo que había obtenido a causa de esa sabiduría. Entonces, bueno, vamos a mirar acá la sabiduría del Señor. Vamos a mirar entonces los versículos. Dice acá, ya, lo tenía enfrente. Sabiduría de Cristo. Entonces vamos a mirar Juan, capítulo 2, 24. Pero vamos entonces a mirarlo en el contexto, ¿listo? Juan 2, 24. ¿De qué nos está hablando ahí? ¿Qué títulos aparecen ahí entonces? Jesús conoce a todos los hombres. Ajá. Bueno, dice entonces aquí el pasaje, dice: Jesús purifica el templo, ¿sí? ¿Sí es eso? Bueno, dice desde el versículo 13. Dime. ¿Sí? ¿Sí está bien? Bueno, dice: Jesús purifica el templo. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Sí? Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El versículo 23 dice, sí había otro título ahí. El versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Sí? Puedo seguir leyendo para seguir mirando. Ya habla del versículo final de ese capítulo. Dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjense cómo mirábamos ahorita lo de Salmo 51, en donde dice que en el secreto me haces entender sabiduría. ¿Quién es el que nos conoce en el secreto? ¿Quién es el que conoce y sabe qué hay en nuestros pensamientos, qué hay en nuestro corazón, qué es lo que está pasando? ¿Quién es el que nos puede dar la salida en medio de las circunstancias que nosotros tenemos? El Señor, en la intimidad, buscándolo a Él en su presencia, ¿cierto? El Señor Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. O sea, Él no tenía necesidad de que nadie viniera y le dijera: Señor, mira, es que Luzmila es así, 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 así. No.
No había necesidad. Yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa que nosotros mismos no sabemos qué es lo que nos está pasando. Hay circunstancias, hay situaciones en donde nosotros debemos entrar en intimidad y decir, Señor, mira, esta situación, esto, lo otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que está pasando? A veces será mío, será del ambiente, será espiritual, será que estoy enfermo. Como poder tener el discernimiento. ¿Será una pulga? ¿Qué será lo que me pica? Bueno, vamos a mirar el siguiente versículo. Bueno, el siguiente está en Juan 16:30. El título ahí en el versículo 25 dice, yo he vencido al mundo, ¿cierto? Juan 16:30. Vamos a leerlo desde el versículo 25. Dice, bueno, claro que está hablando de otras cosas que estaba hablando anterior, entonces sí vamos a leerlo desde antes. Leámoslo desde el 16, desde el título anterior, para poder entenderlo mejor. El título que aparece ahí dice, la tristeza se convertirá en gozo. ¿Sí? El versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? O sea, muchas veces las palabras del Señor no se entendían. Y dice ahí, no entendemos lo que habla. El versículo 19 dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces dice en el 20, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Que hablaban estos días el pastor acerca de pedir en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Dice el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El 25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora ellos están empezando a entender que les está hablando claramente, ¿verdad? Y el 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús respondió, ¿ahora crees? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y en 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, mientras que estaba leyendo ahorita, recordé un video que vi esta tarde que me causó dolor en mi corazón, porque yo dije, tremendo lo que es predicar la palabra. Nosotros sabemos que nuestras hermanas Clemencia y María Paula, algunas veces ha ido Luz Marina,
Luz Mila también en el hospital, el Señor los ha puesto a predicar la palabra a personas que no le conocen. Y entonces en el video estaba mostrando un señor viejito que estaba predicando la palabra en un bus. Yo no sé de dónde es, como en Estados Unidos, no sé en qué lugar estaban, no, ahí no decía. Sin embargo, el Señor estaba predicando y entonces él se paró así de esta manera y una señora enfurecida se levantó, se quitó el tacón, el zapato y se lo puso en la cabeza y empezó a decirle que no predicara. Pues claro que estaba hablando en inglés, ¿no? Pero furiosísima, y con el tacón le rompió la cabeza. Y este señor, pero sí, o sea, yo creo que era una persona como de unos 65 años, yo creo, o sea, no era pues tan joven, no tan viejito, pero tampoco tan joven, y estaba ahí predicando. Y él solamente lo mostraban a él después como, y a otras personas como diciéndole, siéntese, siéntese, y colocándole acá como, porque le abrió la cabeza, le rompió la cabeza, con el tacón. Y yo decía, Dios mío, o sea, qué cosa tan impresionante, porque claro, o sea, nosotros no vivimos ni media persecución de lo que se puede vivir en otros lados. De hecho, sí, o sea, nosotros tenemos una libertad para predicar la palabra, y él lo único que decía sentado era, decía, gracias Señor, gracias Jesús, y yo, muy tremendo. Y a veces uno se deprime, se pone triste por muchas bobadas. Pero miren cómo el Señor nos estaba hablando a los discípulos acá, ¿no? Y les decía que en el versículo 30, que es el que estábamos leyendo, dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Y Él da promesas en ese momento. Ese capítulo 16 antecede cuando en el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús hace una oración de despedida para los discípulos y para los que van a venir después, ¿sí? Entonces el Señor les está diciendo ahí, en el versículo 31, dice, Jesús les respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Él estaba hablando de todas las cosas que le iban a pasar, ¿cierto? Que le iban a pasar a él en el juicio que iba a tener, en el hecho de que después lo fueran a crucificar, ¿cierto? Y dice que ellos lo iban a dejar solo. Él sabía todas las cosas, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí ese versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, ¿cierto? Y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Y Él les manifiesta las cosas que van a pasar después. Pero también, o sea, a pesar de que les dice esto, dice más adelante, en el 32, dice, he aquí la hora viene, ha venido en que seréis esparcidos, ¿cierto? Cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él vamos a tener paz. En el mundo vamos a tener aflicción, pero dice, confiemos que el Señor ha vencido el mundo. El Señor Jesús ha vencido el mundo. Entonces, ese es el segundo versículo que habla acá en la Biblia de estudio acerca de la sabiduría de Jesús, ¿sí? Dice también acá, todo es con Juan, bueno no, hay uno que es con Hechos más adelante. Vamos a mirar Juan 21, 17. Esa es la sabiduría del Señor. Vamos a leer desde el versículo 15. Después que ocurren todas estas cosas, el Señor es crucificado, resucita, Él se encuentra nuevamente con los discípulos, y en este momento, esto que vamos a leer, tiene que ver cuando el Señor Jesús se encuentra con Pedro. Después de que Pedro estuvo allá, lo negó, ¿cierto? Muchas veces nosotros con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, negamos al Señor, ¿cierto? Y yo me imagino ese dolor tan tremendo que él tenía, ¿cierto? Delante, y qué vergüenza también delante del Señor, porque el Señor le había dicho lo que iba a pasar, Él sabe todas las cosas, como lo estamos viendo, ¿sí? Él le dijo lo que iba a pasar, Él le dijo no, que no lo iba a negar, que iba a estar allá, mejor dicho, para las que sea, ¿cierto? Acá estoy yo contigo, y a veces nosotros también decimos, sí, Señor, acá estamos en medio de la oración,
para las que sea, pero cuando vienen, cuando vienen los problemas, las dificultades, no tengo para el bus, no tengo para el taxi, bueno, lo que sea. Ay, sí. Entonces, estamos acá en esta parte. Juan capítulo 21 dice acá, desde el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dice, y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Sí? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y en el tercero le dice, versículo 17 le dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro ahí se entristeció, ¿sí? Dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Bueno, sabemos que esta parte en la palabra trae como también una parte de sanidad que hace el Señor con Pedro, acerca de esas 3 veces que él lo niega, ¿sí? Él se le acerca y 3 veces le pregunta que si lo ama. Y habla también de pronto en otra oportunidad también uno podría mirar como la forma en que se traduce cada una de esas palabras cuando le dice te amo, ¿cierto? Sí, tú sabes, Señor, que te amo, le dice al final y se entristece. Pero entonces la palabra que nosotros vemos acá, en la constante de los versículos que estamos leyendo, es acerca de la sabiduría del Señor, de que Él lo sabe todo, de que Él lo sabe todo. Y ahora entiendo también, o sea, yo voy entendiendo también a la vez que vamos mirando la palabra, por qué me venía a mí a la mente, ¿cierto? El versículo de Salmo 51:6. En el secreto me haces comprender sabiduría. Te gusta la verdad en lo íntimo. Y en el secreto me haces comprender sabiduría. Porque en esa sabiduría que Dios tiene, en ese saber qué cosas son las que nos pasan a nosotros, así mismo Él nos trae sanidad a nuestra vida. Y en el que nosotros reconozcamos: Señor, yo no sé nada. Mire cómo ahí decía Pedro también acá en Señor, tú lo sabes todo. O sea, yo no te puedo esconder nada, tú sabes que yo te amo. Pero no le dice: ay, Señor, perdóname por lo que yo te negué. No, el Señor lo sabe, ¿cierto? Sabe que, pues bueno, pronto, tal vez en otro momento lo pudo haber hecho en oración, a solas delante del Señor. Y esto es lo que nos muestra la palabra, porque estaban reunidos y el que escribe precisamente el Evangelio es Juan, ¿cierto? Entonces Juan estaba viendo lo que estaba pasando. Él era el que estaba escribiendo estas cosas. Eso no, le dijo Pedro, no, él estaba viendo ahí todas las cosas. De hecho, más adelantico vemos cómo el Señor le dice: sígueme, y después empieza a hablar de Juan. Y entonces Pedro le dice: pero ¿cómo así? ¿Que se va a quedar hasta así? ¿Cómo es eso? Pues a ti qué importa. Sí. Le dice el Señor: sí, o sea, a ti no te interesa lo que va a pasar ahí con Juan. O sea, Él toca el tema con cada uno de manera individual. Nosotros somos individuales, el Señor tiene conocimiento de todo lo que nos pasa a nosotros. De pronto cuando nosotros leemos la palabra, dice que no nos afanemos por nada estemos afanados, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Y muchas partes en la palabra nos habla acerca de que Él conoce y de que Él sabe, de que Él nos va a proveer, de que Él nos va a dar. Tanto es así, imagínense esto, que dice que nosotros tenemos nuestros cabellos contados. Y vea que hubo una época en que se me caía tanto el cabello y yo decía: uy, Dios mío,
El Señor sí definitivamente tiene una sabiduría, porque imagínense que se le cayó todo ese pelo y él sigue sabiendo cuántos pelos yo tengo en la cabeza. No, ¿cierto? Él sabe cada detalle, es a lo que se refiere, ¿verdad? Él sabe cada cosa que nos está pasando y por mínima que sea. Entonces, siento yo que el Señor nos hace una invitación a que nosotros estemos en intimidad con Él, a que en la intimidad podamos entender la sabiduría, porque veíamos lo que significa en la sabiduría del mundo, pero vemos cómo el Señor quiere que nosotros tengamos la sabiduría de Él. Y nos ha llevado en todo este estudio, a este punto, a que nuestro carácter sea como el carácter de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y que nosotros podamos tener también esa sabiduría de Él, que nosotros podamos tener esa sabiduría. Vamos a mirar un versículo más. En Hechos 1:24. Vamos a leer nuevamente en contexto, ¿cierto? Versículo 24. Elección del sucesor de Judas. Hechos 1:24 es el versículo en donde habla acerca de la sabiduría del Señor. Pero vamos a leer desde el versículo 12, y el título que aparece ahí es la elección del sucesor de Judas. Dice el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino del día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Esto es Salmo 69:25, ¿cierto? Y después dice: y tome otro su oficio. Ese es Salmo 109:8. Eso que está citando ahí en la oración. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Es la elección de el que iba a reemplazar a Judas. El 24, que es el que tiene esta parte de la sabiduría, dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces,
Fíjense cómo en la oración está diciendo: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, ¿cierto? Entonces vemos cómo se reconoce esa sabiduría que tiene Dios, de que todo lo sabe y de que Él sabe qué hay en nuestro corazón. Y de que si nosotros tenemos problemas, como decíamos ahorita, y como hemos venido viendo en todos estos versículos, lo que Dios nos quiere enseñar hoy es que quiere que nosotros estemos en la intimidad con el Señor y que podamos conocer qué es lo que pasa en nuestras vidas, qué es lo mejor para nosotros en cada decisión que vayamos a tomar, ¿cierto? Y en este caso específicamente vemos cómo dice que ellos echaron suertes, pero hay algo bien interesante acá, y es que eso nunca más se volvió a ver en la Biblia, porque ya en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles viene el Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo, y ya de ahí en adelante ellos siempre le pedían al Señor. Para nosotros poder tener una sanidad total en nuestras vidas, para poder nosotros tener un cambio profundo en nuestros corazones, es necesario que venga ese Pentecostés para nosotros, de que estemos en esa unidad, de que estemos en ese carácter como el del Señor, ¿sí? Porque muchas veces nos salimos de mal genio, contestamos mal, muchas veces tenemos problemas de orgullo, de altivez, muchas cosas todavía con las cuales luchamos, porque yo sé que a todos nos ha pasado que a veces pasa cierta cosa y uno inmediato dice: ay, pero ¿por qué dije esto? ¿Pero por qué me puse así? Yo no quiero, o sea, yo misma he estado en una lucha en esas cosas, bueno, bastante tiempo, y decíamos y hablábamos acerca de que es indispensable, que es necesario que nosotros nos metamos profundo con el Señor, para que Él venga, para que venga su Espíritu Santo y nos haga entender sabiduría, metidos en la intimidad con el Señor, en el fuego de Dios. Allí vamos a comprender, vamos a entender la sabiduría del Señor y lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que habla acá entonces acerca de la sabiduría del Señor Jesús. Y creo que es muy, muy importante que nosotros también miremos en la palabra en donde aparece, ¿sí? El hecho de que nosotros le pidamos la sabiduría al Señor y de qué manera debemos hacerlo. Entonces vamos a ir a Santiago, ya para ir finalizando esta parte. Ya lo vamos a ir mirando, porque es que es en el capítulo 1. Pero lo que pasa es que quiero que leamos varias cosas, porque es que ahí dice acerca de la sabiduría, de cómo debemos pedir esa sabiduría al Señor, ¿verdad? Entonces, y de que muchas veces hace que nosotros no podamos tener sabiduría. Entonces miremoslo, dice acá la sabiduría que viene de Dios, versículo 2 del capítulo 1, ¿sí? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, Dios mío. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque no es de nuestras fuerzas, Karencita, que si no te lo hacemos en nuestras fuerzas no podemos, tenemos que ir al Señor, humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, la verdad es que esto es en la carne, nada, ¿cierto? Entonces dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Después dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, a través de las pruebas, de las dificultades, debemos saber
que esa que esa prueba produce, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿cierto? Dice el 5, el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero sigamos leyendo. Pero pida con fe, no dudando nada. Así es. ¿Sí? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ah? El que duda es como una vela, como una cosa que se deja llevar por sus pensamientos. Dice el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros le pedimos a Él la sabiduría, no podemos dudar. Y no podemos decir que es difícil, no nos podemos permitir eso en nuestras vidas, ¿sí? Porque estamos pidiendo con fe. Claro, vamos entonces a cambiar esa, ¿cierto? Eso que decimos nosotros, no, es difícil, eso sí, mejor dicho. Todo es posible. No piense pues, el 7 otra vez dice, no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso sí es verdad. No tiene disciplina, no tiene cumplimiento, no tiene esa búsqueda del Señor constante, ¿cierto? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y nos está hablando de cómo entonces debemos nosotros pedir la sabiduría y por qué luego conecta con el rico, conecta con el dice ahí, pero el que es rico al pobre, el hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces, en la sabiduría también está el que nosotros ni nos creamos menos ni más. Ahí dice que el que es humilde y que el que es rico, ¿cierto? Pueden venir esas dos cosas. Fíjense cómo también, cuando miramos el discurso de Juan el Bautista, cuando dice que Él preparará el camino del Señor, dice que todo valle se rellenará, ¿cierto? Que dice así, y que todo monte se va a bajar. Entonces habla de esa condición de nosotros, de estar como en un punto y en una madurez, ¿sí? En donde el Señor puede hablar en nuestras vidas y a través de nosotros. Porque todas estas cosas que pasan en la tierra son pasajeras, dice el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así es necesario que nosotros tengamos esa sabiduría, que la pidamos al Señor y que nosotros, como mirábamos hace un rato, podamos entrar en la intimidad con el Señor, porque Él sí sabe todas las cosas. Él es el que sabe y Él es el que nos va a dar la sabiduría de Él. Amén. Que era como pues con lo que quería finalizar esta parte, ¿no? Cómo es necesario que sea entrando nosotros en el Señor, no teniendo entonces, como dice acá, pues vamos y miramos entonces las características de lo que habla acá en Santiago. Dice que tengamos sumo gozo cuando tengamos muchas pruebas, que la prueba produce paciencia y que la paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos y cabales, ¿cierto? Para que seamos como maduros, sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, la pidamos a Dios, el cual la da a todos abundantemente sin reproche. Pero
pero que pidamos con fe, no dudando nada, ¿sí? Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Así es. ¿Listo? Entonces, que no pensemos que si nosotros vamos a pedir, pero si lo pedimos dudando, no pensemos que vamos a recibir nada del Señor. Eso es lo que está diciendo acá. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y ahí es donde viene la parte donde dice que el que es de humilde condición se gloríe en su exaltación, y que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque todo esto que nosotros vemos acá, pero lo más importante es que nosotros tengamos nuestra vida, nuestra mente, nuestras fuerzas ahí con el Señor, en su trono. ¿Qué relación hay entonces de esta sabiduría con el don de la sabiduría? En el caso del don de la... No le pide, Señor, yo le pido mucha sabiduría, en el caso Señor, el don de sabiduría. Lo que pasa es que los dones, cuando nosotros hablamos los dones allí en 1 Corintios 12, ¿cierto? Donde nos habla de los dones espirituales, después nos viene y nos habla del amor. Esos dones son dados para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor con esa eficacia, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a la persona, sepamos qué es lo que le está pasando a la persona, que es lo mismo que está en Jesús, que por eso también lo veíamos. Si nosotros vamos y damos un consejo, si hablamos con esa sabiduría, la persona se va a convertir porque nos acompaña ese poder del Espíritu Santo, y de esa manera es que la persona va a tener un convencimiento de que nosotros estamos con el Señor. Los dones tienen esas características, son para actuar a favor de la iglesia y de los que no conocen del Señor. Pero bueno, vamos entonces a orar. Y vamos a pedirle al Señor esa sabiduría, tanto para las cosas internas que necesitamos, como lo que decía Luzmila, para que esto opere también, y esos dones puedan operar para todo. Sí, nosotros la sabiduría la necesitamos para nuestra vida personal, para nuestra vida propia, pero también para que eso actúe en favor de nosotros. Nosotros tenemos que, todos esos dones de los que habla la palabra ahí son para nosotros. ¿Sí? A pesar de que nosotros apliquemos para nosotros, y nosotros tenemos que mirarnos en nuestro interior todo el tiempo, pero cuando vamos a ir a dar, el Espíritu Santo nos reviste de esos dones. Él nos da como quiere, pero también dice la palabra que le pidamos. Claro que sí, que le pidamos los mejores dones, porque los necesitamos para poder ir y llevar su palabra con certeza y con eficacia. Vamos a orar entonces, ¿listo? Bueno, Padre del cielo, Rey de gloria, queremos darte gracias, Señor maravilloso, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque tú te manifiestas en nuestras vidas, Señor, y nos das, Señor maravilloso, estas cosas tan bonitas, Señor. Yo no las había visto de esta manera, pero en lo que se va desarrollando la predicación, podemos entender, Señor, que allí, Señor, vayamos con verdad en lo íntimo, Señor, que nosotros tenemos que ser sinceros contigo, Señor, que vayamos allí delante de tu presencia en la intimidad, y que allí, Señor, en el secreto nos haces entender sabiduría, Señor. Precioso Señor Jesús, nosotros te damos gracias, Señor, y entendemos a través de tu palabra que tú todo lo sabes. Tú todo lo sabes, Padre Santo. Tú todo lo sabes, Espíritu Santo, y tú eres el que opera en este tiempo en nuestras vidas. Y nosotros te pedimos en esta hora que tú traigas esa sabiduría a nuestras vidas. Nosotros pedimos, Señor, como dice tu palabra, como lo veíamos ahí en Santiago. Pedimos con fe, Señor, creyendo que tú eres Dios Todopoderoso y que tú nos das la sabiduría, Señor, para que nosotros podamos estar compactos, Señor, para que en nuestro ser interno nosotros podamos tener esa madurez, Señor, que necesitamos para poder discipular, para poder evangelizar, para poder llevar tu palabra, para ser eficaces, Señor, en la oración, para ser eficaces, Señor, en las cosas que tú quieres hacer en nuestras vidas y a través de nosotros, Señor. Hoy queremos, Señor, pedirte que tú coloques, Señor, sobre nuestras vidas ese sello de tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros podríamos ver muchas otras cosas, Señor, en la palabra acerca de la sabiduría, pero en este día, Señor, tú nos has propuesto, Señor, que miráramos esta parte, Señor, y queremos pedirte, Dios, que tú coloques aquí, Señor, ese sello de tu Espíritu, Señor, para que
tengamos esa sabiduría y no seamos inconstantes, para que no seamos, Señor, llevados por las ondas del mar, Señor, para que no tengamos, Señor maravilloso, nuestros corazones entenebrecidos, sino antes bien, Señor, que nuestras vidas, Señor, resplandezca tu luz, que nosotros tengamos claridad, Señor, y discernimiento, y queremos pedirte, Rey de Gloria, Señor, que tú nos des, Señor maravilloso, ese discernimiento, Señor, el discernimiento de espíritus, para poder entender qué es lo que viene, Señor. Tú que eres quien sabe lo que hay en nuestros corazones, tú eres el que sabe, Señor maravilloso, lo que hay, Señor, en las ataduras, Señor, las maldiciones generacionales, como mostrabas también esta semana. Tú sabes, Señor, lo que nosotros tenemos arraigado, pegado todavía de nuestro papá, de nuestra mamá, Señor. Tú eres el que sabe, Señor, qué cosas hicieron, Señor, nuestros antepasados, mi Dios. Y tú sabes qué cosas aún nos están afectando en nuestras vidas, Señor. Y nosotros queremos pedirte, Dios, que tú traigas esa revelación, Señor. Así como has tenido misericordia con muchos de nosotros, que traigas esa revelación para cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y de toda la congregación de mi amado Jesús, Señor, acá en Neiva, en Bogotá, en Canadá, Señor. Trae revelación, Señor, porque queremos ser libres para servirte. Porque escrito está en tu palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Y escrito también está, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así te pedimos, Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora, Señor, en nuestras vidas. Manifiéstate, Señor maravilloso, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra alma, Señor. Trae libertad, Señor maravilloso, en nuestras vidas, Señor. Y sánanos, Señor, sánanos también, Señor, de todas las situaciones y de todas las cosas, Padre. Todos los días que podamos tener un corazón limpio, un corazón renovado, un corazón dispuesto para que tú entres y habites, Señor. Te bendecimos, Padre del cielo, Señor, y te damos gracias, amado Dios, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús atamos toda contaminación. En el nombre de Jesucristo atamos todos los espíritus de retaliación, de venganza y furia de las tinieblas que han salido en contra de nuestras vidas. Atamos también en esta hora toda maldad y toda tiniebla que se quiera revelar en contra de tu conocimiento. Y te pedimos, Rey del cielo, que bendigas también, Señor, toda ofrenda que se trae delante de tu altar. Que tú bendigas, Señor maravilloso, la provisión de mis hermanas, su entrada, su salida, Señor. Que tú bendigas, Señor maravilloso, las vidas, Señor maravilloso, de todos los hermanos que se congregan en mi amado Jesús. Que tú bendigas también a nuestros hermanos en Bogotá, en Canadá, Señor, que se ha hecho vallado de protección alrededor de nuestras vidas. Muros de fuego alrededor de los pastores, Señor, que son los que están velando por nuestras almas, Señor. Te damos gracias, maravilloso Dios. Bendecimos tu nombre y bendecimos toda ofrenda que se trae delante de tu altar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.